Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en directo desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla es Reverendo Miguel Ángel Pino, dando inicio a nuestro oficio vespertino como cada día. En esta noche, en nuestra intención de oración, recordar lo que está acaeciendo en Colombia. Ya se han reportado no solamente fallecidos en las manifestaciones por la agresividad con la que se están respondiendo las manifestaciones, sino también se habla incluso de más de 300 personas desaparecidas. Nos estamos enterando de que están cortando la electricidad en los barrios de Colombia y los soldados desde la oscuridad están disparando y, como digo, está habiendo unas pocas de víctimas y además está habiendo gente desaparecida. Así que, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la verdad de la situación? Lo que comenzó siendo la manifestación contra problemas de tributación que el gobierno quería implementar se ha convertido en un desastre de violencia por todas partes. Es una tristeza cómo está el mundo por diferentes lugares. Sigamos orando por la India, que sigue arrojando récords de personas fallecidas en un solo día y no paran de incrementarse los contagios y parece que ahora mismo está todo aquello básicamente sin control y sin tener los medios para poder sofocar los problemas. Y hermanos, seguimos orando por los enfermos que en este momento están con coronavirus, sobre todo los que están en los hospitales, en las UCIs. Ahora mismo en España se está dando, justamente en este momento, se está dando un dato curioso, y es que a partir de las 12 de la noche termina en España lo que se llama el estado de alarma, es decir, que ya puede haber libre circulación de las personas sin que la autoridad competente lo pueda impedir. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, aquí en el sur de España, para que nos demos cuenta de lo que esto significa, en el día de hoy se da la circunstancia que tendremos el toque de queda a las 11 de la noche, pero justo una hora después la gente podrá salir libremente a la calle. Así que ahora mismo las calles de donde yo vivo, por poner un ejemplo, están llenas de gente deseosa de sentir la libertad de poderse mover y hacer lo que quieran. Pero seguimos insistiendo de nuestra parte que tenemos que cuidarnos, que esto es una carrera de fondo. Nos estamos dando cuenta de que tenemos una gran confusión pensando que porque nos hemos inyectado las vacunas ya no nos puede pasar nada, e inclusive tenemos que respetar los tiempos, tanto desde la primera vacuna como de la segunda, para que realmente podamos estar de verdad inmunizados y no nos llevemos una sorpresa. Bueno, pues antes de comenzar, estamos haciendo, normalmente los sábados no tenemos oficio, lo estoy haciendo pensando exclusivamente pensando en nuestro querido hermano José Martín, que se encuentra en la UCI, y lo he pensado porque es una manera de que todos los días podamos estar orando por él desde diferentes lugares, de personas que escuchan luego el oficio en diferentes sitios, también a través del YouTube. Y también vuelvo a reiterar el concepto que a mí personalmente me parece correcto. Habrá personas que a lo mejor no lo consideren, pero yo en particular, ese concepto de cuando uno hace una obra buena, el mérito de haberlo hecho y poder utilizar el mérito para X cosas, pues en mi caso, hermanos y hermanas, amigos y amigas, todos estos días estamos haciendo este oficio, estas oraciones, estos estudios bíblicos, que todo se haga para el mérito de que Dios pueda sanar la vida de José Martín. Así que sin más dilación, hermanos, nos ponemos en la tarea de orar. Padre, en esta noche
Nuevamente venimos ante tu presencia con agradecimiento por cada detalle que nos has dado, por la confianza de saber que tenemos nuestra vida en tus manos, que tú nos cubres, que tú nos guardas, que tú nos guías, que tú nos llevas cogidos de la mano. Señor, que en este tiempo de oficio podamos experimentarte de una manera especial. Te pedimos, Señor, ahora por nuestro hermano querido José Martín, que tú lo toques, Señor, y lo sanes, lo guardes, lo libres de todo mal, lo sanes completamente. También te pedimos por su esposa Mercedes, sus hijos, sus nietos, que tú los tengas en el hueco de tu mano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues así de esta manera damos comienzo a nuestro oficio en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el párrafo número 4 que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, ahora reconocemos con sinceridad cuán lejos podemos haber estado de cumplir fielmente la voluntad del Señor. Venimos con humildad, nos humillamos en su presencia, con un corazón contrito, confesando todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oye nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, confundidos estamos y avergonzados de levantar nuestro rostro en tu presencia. Con humildad, con un corazón contrito, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos. No hemos hecho lo que debíamos, antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Y en nosotros no hay salud. Mas tú, Señor, apiádate de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restablece a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra, que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a hacer lectura del Salmo 125. Ayer leíamos el 126, hoy vamos a leer el 125, que dice así. Dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se apartan tras sus perversidades, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad.
Paz sea sobre Israel. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues seguimos con nuestro tema. Llevamos ya en el día de hoy, son 29 en total los estudios, nos quedan 2 semanas. Creo que vamos a llegar a los 40 mínimo. Vamos a llegar a los 40 estudios. Estamos haciéndolo en el tiempo litúrgico de la Pascua, un tiempo de la alegría de la resurrección y un tiempo que nos prepara a Pentecostés. En el judaísmo, después de la Pascua, aparece lo que ellos llaman la cuenta del Homer. La cuenta del Homer, el Homer básicamente es una vasija que tiene una medida donde cabe una cantidad de trigo o de cereal, de cualquier tipo de cereal, una cantidad determinada. En el judaísmo, cuando termina la Pascua, comienza lo que ellos llaman la cuenta del Homer. La cuenta del Homer son 50 días, es decir, desde el día de la Pascua, 50 días después, es el día de Pentecostés. Por eso el tiempo litúrgico de la Pascua dura 50 días. En el judaísmo se va contando día a día, día a día. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. A partir de mañana, en 2 semanas, estaremos, es decir, 2 domingos después, de mañana a domingo, estaremos celebrando el día de Pentecostés. Lo que vamos a hacer durante 2 días va a ser una preparatoria en oración para lo que Dios quiere hacer con nosotros el día de Pentecostés. Así que nos estaremos preparando en oración, además de estar compartiendo los estudios bíblicos. Bueno, hemos compartido, la verdad es que si me pongo a recordar todo lo que se ha dicho en 29 estudios bíblicos de aproximadamente 40 minutos, pues es imposible poder decirlo todo y tantas cosas que estamos aprendiendo. Por eso, en este estudio en concreto, yo recomendé compraros un cuaderno, tomar apuntes, apuntar, porque este estudio de un crecimiento en la oración iba a ser con mucha Biblia, con mucha escritura, con mucha palabra de Dios. En el día de hoy, el título del estudio, que lo voy a tratar de hacer solamente en un día, lo voy a tocar en un día nada más. El estudio se llama ¿Cómo orar en el Espíritu? Hemos hablado de orar en la comunión del Espíritu Santo y hemos hablado de la comunión, de tener comunión con el Espíritu Santo, de hablarle al Espíritu Santo. Hemos hablado de fortalecer nuestra alma, orar para que nuestro hombre interior sea fortalecido. Hemos hablado también acerca de las descripciones que se nos dan de Jesús en el Apocalipsis, los 3 primeros capítulos, y en esas descripciones aprendemos a orar también. Y luego hemos hablado de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, 8 nombres básicos, y hemos hablado también de orar, leer la palabra de Dios. Estos son los temas de los que venimos hablando en estos días de atrás. Hoy, el cómo orar en el Espíritu, yo quiero hacer una pequeña introducción, rápida, para entrar, digamos, en el tema, en el sentido de que no sé si recordáis que entre los temas que hemos estado hablando, hemos hablado de los 9 dones del Espíritu de los que nos habla Pablo a los Corintios en el capítulo 12, y hemos hablado también de los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 en adelante. Y este tema ha estado determinado por la experiencia. Por un lado, han estado aquellos cristianos que cuando leen 1 Corintios 12, y ahí se refieren una serie de dones, lo cierto y verdad es que como no se viven, pues se considera que eso es una cosa del pasado, eso es una cosa que sucedió hace años, pero que ya no, a día de hoy no se vive. Fijaros que San Agustín, en el siglo IV, en sus escritos, hablaba ya de los dones de sanidades, y él hablaba no que no existieran, sino que le daba tristeza que no fueran tan abundantes como
en los tiempos de los primeros cristianos. Es decir, él no niega la existencia de los dones, pero tiene tristeza porque él querría que fueran en un mayor grado. Luego tenemos las personas que esto de 1 Corintios 12 se lo han tomado, vamos a decir algo así, como un buffet libre, y han hecho realmente destrozos por las excentricidades, por los escándalos, por las barbaridades, las aberraciones y abominaciones, no me quedan más adjetivos para describirlo, que uno puede ver todos los días en el internet. Yo no voy a daros pistas porque mejor que ni lo veáis, pero uno puede encontrarse con cada cosa que realmente es algo terrible. Entonces nos movemos entre los dos extremos, los que no han tenido experiencia, entonces dicen no existe, y los que se han tomado el poder de hacer lo que les dé la gana y se han ido a un extremo realmente fuera de la voluntad de Dios. Pero dicho esto, hoy lo vamos a ver como que fuéramos observadores. Vamos vamos a recorrer este camino que estamos recorriendo de lo que es el crecimiento en la oración, y daros cuenta que estamos utilizando, repito, mucho la palabra de Dios. Vamos a recorrer textos bíblicos en el Nuevo Testamento acerca de este tema de cómo orar en el Espíritu. Independientemente de lo que tú creas, independientemente de lo que tú sepas al respecto. ¿De acuerdo? De esta manera lo vamos a hacer. Sin enfadarnos, vamos a recorrer simplemente lo que dice la Escritura. Os comento, algunos lo sabéis, los que me conocen un poquito mejor saben que cuando yo hice la licenciatura en teología, la tesis que yo realicé se llamó, ya lo acierto, se llamó los dones del Espíritu Santo en la historia de la Iglesia. 2000 años de Iglesia, pues da para mucho. Así que el argumento de mi tesis era que frente a los que dicen que los dones del Espíritu Santo de 1 Corintios 12 cesaron cuando murió el último de los apóstoles, yo soy de los que afirmo, y muchos millones juntamente conmigo, no solamente yo, esto no es algo exclusivo, ni muchísimo menos, hay millones y millones de cristianos que creen igual que yo, que los dones nunca han dejado de cesar en la historia de la Iglesia. Fijaros que cuando hablamos de cómo orar en el Espíritu, yo voy a entrar, después de esta introducción, voy a entrar, por decirlo de alguna manera, así como topándonos ya de frente con la problemática de lo que vamos a hablar. Y para hablar de orar en el Espíritu, quiero presentaros el ejemplo de Pablo. Porque Pablo fue el que dijo cantar con el Espíritu, cantar con el entendimiento, orar con el entendimiento, orar con el Espíritu o en el Espíritu. Así que hoy ese es el tema, cómo orar en el Espíritu. Ojalá que de hoy saquemos algunas conclusiones. Pablo dijo, vamos a decirlo así, como diríamos en España, directo. Pablo dijo que él hablaba en lenguas más que todos los otros creyentes que vivían en Corinto. Así lo dijo Pablo. Pablo, que era humilde, cuando en una ocasión dijo, conozco un hombre que subió al tercer cielo, si en la carne o si en el espíritu, no lo sé, hace 12 años. Allí escuchó palabras que son indecibles. Todos los eruditos y todos los estudiosos coinciden en pensar que estaba hablando de sí mismo. Pero fijaros la humildad. 12 años tardó en decirlo. ¿Y cómo lo dijo? Conozco un hombre, claro, fíjate si lo conocía, si era él, el que había estado en el tercer cielo. Él era humilde. Sin embargo, fijaros aquí dice, 1 Corintios 14, versículo 18, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. En ese versículo uno se queda cuando menos perplejo. Pablo hablaba en lenguas, más que todos vosotros. La pregunta que nos surge a todos, ¿cómo es posible que Pablo hablara en lenguas más que el resto? ¿Por qué? Podemos pensar también, ¿por qué Pablo valoraba tanto este don que se dedicaba a él más que a ningún otro?
¿Estaría exagerando Pablo? Yo creo que no, porque era un hombre muy cabal. Estamos hablando del líder apostólico de las muchas iglesias nuevas de Asia Menor. Pablo estaba increíblemente ocupado. Sin embargo, por lo que él cuenta de sí mismo, estaba invirtiendo mucho tiempo en hablar en lenguas. Tanto que podía afirmar, no sin cierta arrogancia, nos da la sensación de que él usaba este don más que nadie en toda la ciudad de Corinto. Pero la pregunta es la que nos tenemos que hacer nosotros hoy, 2000 años después. ¿Por qué hablar en lenguas era tan importante para Pablo? Ahí nos quedamos ya con una incógnita. Es importante que en esta noche sepamos que podemos aprender a través de la Biblia que en realidad existen dos diferentes tipos de don de lenguas. Y aquí es donde vamos a resolver dudas. Hay dos tipos de don de lenguas. En 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y ahora sigue diciendo los otros dones y finalmente dice, a otros diversos géneros de lenguas. Pero luego más adelante en el versículo 30 dice, ¿hablan todos lenguas? Entonces, cuando habla de este don, de este tipo de don de lengua, sacamos conclusiones, es para provecho de todos, y no todos hablan en lenguas. Este tipo de don, porque dice, hablan todos en lenguas, como diciendo, no todos hablan en lenguas. Pero luego en 1 Corintios 14, versículo 2 y versículos 4 al 5, fijaros lo que dice. Parece como que se está contradiciendo. Primero ha dicho que es para bien de todos y que no todos hablan en lenguas. Pero ahora fijaros lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Así, dice Pablo, que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Está diciendo justamente todo lo contrario de lo que ha dicho antes. No sé si me estoy explicando. Primero dice, es para bien de todos y que no todos hablan en lenguas. Y ahora en la segunda dice, es para edificación de uno mismo y quisiera que todos hablaseis en lenguas. Es como una contradicción, ¿verdad? No es una contradicción, porque primero está hablando de un tipo de don y después está hablando de otro tipo de don, también llamado de lenguas. Daros cuenta de que estamos hablando de dos expresiones diferentes con dos propósitos diferentes. Dos expresiones con dos tipos diferentes. Fijaros, una vez que tú entiendes que hay dos tipos de dones de lenguas, entonces vas a darte cuenta de que en realidad estos dos puntos de vista que parecen contradictorios en realidad son ambos bíblicos. Primero, que solo algunos creyentes, no todos, tienen el don de lenguas. Es un tipo de don de lenguas. Pero segundo, que todos pueden recibir el don de lenguas. Es otro tipo de don de lenguas. Entonces vamos a ver que hay una diferencia entre el don de lenguas dado para el beneficio del cuerpo, para el bien de todos, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es cuando el hablante habla a los hombres. Este es otro detalle a tener en cuenta. Cuando se habla en lengua a los hombres, edificas el cuerpo de Cristo y ese don no es para todos. Pero las lenguas que son dadas, y esta de la que nos queremos ocupar en esta noche, dadas como fíjate cómo lo defino, como un lenguaje de oración devocional que es para beneficio personal, que usa el don ya no para hablar con los hombres, sino para hablar privadamente con Dios. Bueno, pues cuando estamos hablando, hermanos, de orar en el Espíritu, nos estamos refiriendo a orar en lenguas, pero para edificación personal. Repito que Pablo distinguió entre el uso público y el uso privado del don de lenguas. Fijaros lo que dice. 1 Corintios 14, el 18 al 19 dice lo siguiente. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir,
Pablo estaba dando gracias a Dios de que él hablaba en lengua más que otro, pero al mismo tiempo decía, pero cuando estoy en la iglesia, es decir, cuando estoy en comunidad, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en lenguas. Es decir, su hablar en lenguas más que nadie se refería al uso que él hacía del lenguaje de oración personal, no a ese hablar en lenguas que se hace en un servicio público de la iglesia. Es importante entender la diferencia de los beneficios de los dos tipos. Visto como 1 Corintios 12, los 9 dones, el don de lenguas, ahí son lenguas para el bien de todos. Pero visto desde 1 Corintios capítulo 14, es para edificación personal. De hecho, Pablo en 1 Corintios 12 hace una pregunta retórica dándonos a entender que no todo el mundo habla en lengua. Por eso dice, ¿hablan todos lenguas? No todos hablan lenguas de esta manera. Sin embargo, cuando habla de las lenguas como un beneficio personal, ahí sí él expresa que le gustaría que todos hablasen en lengua. Vale, pues estamos hablando entonces, para que lo entendamos, en esta noche, repito, hablamos de que todo creyente puede recibir esa gracia, esa bendición maravillosa del don de lengua como un uso personal, como un lenguaje de oración devocional, pero no todos recibirán el don de lenguas para un uso público en un servicio de la iglesia. Bueno, hablamos de qué beneficios tiene este lenguaje del Espíritu, este orar en el Espíritu, este hablar en lengua. Pablo da 3 beneficios. Fijaros, 1 Corintios 14 da 3 beneficios. Beneficio 1, hablar misterio. Segundo, edificación de uno mismo. Y tercero, bendecir y dar gracia a Dios. 1 Corintios 14, versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es decir, que cuando hablamos en lenguas tenemos comunión con el Espíritu Santo, quien frecuentemente nos puede dar información que nos ayuda a comprender la voluntad y el corazón de Dios. Cuando hablamos misterios en lenguas, como dice Pablo, en nuestro lenguaje de oración, nuestro entendimiento, nuestra mente, queda sin fruto. No entendemos las palabras que decimos, pero como nuestros espíritus están en comunión con el Espíritu Santo, podemos recibir impresiones y imágenes, palabras, indicaciones que Dios mismo, el Espíritu Santo, nos puede dar. También hemos dicho que además de todo esto, bueno, tener en cuenta, hay una metáfora muy bonita que así en el siglo XXI lo vamos a entender. Igual que uno puede consultar lo inimaginable en Google, el Espíritu Santo es quien lo escudriña todo, aún lo profundo de Dios, dice el mismo Pablo, 1 Corintios capítulo 2. Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice Pablo. Quiere decir que el mayor y mejor y más profundo buscador de Dios mismo no es otro que el Espíritu Santo. Entonces, cuando uno entra en comunión con el Espíritu Santo, cuando se habla ese lenguaje especial, ese hablar en lenguas, está entrando, en cierta manera, en la base de datos, y el Espíritu Santo nos puede hablar a través precisamente de ese motor de búsqueda que es el Espíritu Santo, que es quien mejor conoce a Dios. Otro de los aspectos que es el que más nos toca a nosotros en el crecimiento espiritual es el que tiene que ver con la edificación de uno mismo. Fijaros, 1 Corintios 14:4 dice Pablo, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. A sí mismo se edifica. Pablo nos está llamando no a ser egoístas, sino a edificar nuestras vidas espirituales. Esencialmente nos anima algo así, para que lo podamos entender, a como una especie de cargar nuestras pilas, nuestras baterías espirituales. Edificarse a uno mismo significa simplemente ser fortalecido o desarrollarse, crecimiento.
lo hemos hablado en el fortalecimiento del hombre interior. En Judas 20 también se habla de orar en el Espíritu Santo para edificar nuestra fe personal. Daros cuenta de cómo podemos aprovechar, si Dios nos da la gracia de este lenguaje de oración, cómo pudiéramos aprovechar el tiempo, porque evidentemente Pablo se refirió varias veces a la idea de orar noche y día y de orar sin cesar. Se lo dijo a los tesalonicenses. De hecho, lo dijo en forma de mandamiento. Orad. No dijo, os animo a que oréis. Tampoco dijo, sería bueno que oraseis. Lo dijo en verbo imperativo. Orad, terminado en D. Un mandamiento. Orad sin cesar. ¿Os acordáis que hemos hablado de cómo los padres del desierto, los primeros eremitas, los que se fueron al desierto a buscar a Dios, precisamente se iban con la idea de conseguir la oración sin cesar? La oración sin cesar. Y hablábamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, de que lo único que el ser humano, el cuerpo físico no deja de funcionar es la respiración y el palpitar del corazón. Es lo único, el corazón siempre está funcionando y nuestra respiración siempre funciona. Entonces decía, ahí está el secreto, una oración del suspiro y del corazón. Ahí salió la oración del corazón. Pero también está la oración en el Espíritu, que es la que Pablo estaba enseñando a los corintios. Entonces, Pablo por eso dice que él oraba en lenguas más que todos ellos, orando en el Espíritu. Otro de los aspectos era bendecir y agradecer a Dios. Dice 1 Corintios 14, del 16 al 17, dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Porque tú, a la verdad, bien das gracias. No te entienden, pero tú estás dando gracias. Entonces, ¿a quién estamos bendiciendo? Estamos bendiciendo a Dios cuando oramos o cantamos en lenguas. Y esto de cantar nos lleva al versículo con el que voy a terminar en esta noche y después voy a leer otro apartado un poco más teológico. 1 Corintios 14 del versículo 15 dice Pablo, después de haber explicado un poco el tema de orar en lenguas, orar con el entendimiento, y entonces él lanza la pregunta y dice, ¿qué haré pues? Frente a este problema, ¿qué haré? Porque cuando oro con el entendimiento, cuando oro en lenguas, mi entendimiento queda sin fruto, pero mi espíritu se edifica. Entonces dice Pablo, ¿qué hago? ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo da la respuesta, dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Orar y cantar en el espíritu. Esto nos lleva al tema del canto, cantar en el espíritu. Podemos cantar la palabra de Dios. De hecho, en las misas católicas, el sacerdote, no sé si lo recordáis alguno, lo habéis visto, lo sabéis, cuando empieza el Evangelio, hay algunos que lo hacen cantado. Entonces dicen, no es exactamente así, pero es para que tengamos una idea. Entonces el sacerdote dice, el Espíritu, ¿cómo era? El Señor esté con vosotros. Y responde el pueblo, y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Y ahora empieza, en aquel tiempo esto, aquello, no sé qué, no sé cuánto. Y va cantando y canta el Evangelio. La pregunta es, ¿esa costumbre de dónde viene? Pues esa costumbre viene, ahora lo vamos a ver, ya San Agustín en el siglo IV hablaba de cantar y cantar la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a entrar un poquito más en testimonios teológicos. Dice K. MacDonald, dice, el don de lenguas es un don de oración.
que nos capacita para orar a un nivel más profundo. Es decir, ¿para qué sirve el don de lenguas? Para capacitarnos para orar a un nivel más profundo. El padre Sullivan, un sacerdote jesuita de la Universidad Gregoriana de Roma, evidentemente estamos hablando de un teólogo de altura, después de hacer un minucioso estudio de este don, llega a la siguiente conclusión, cito textualmente, él dice: la oración en lenguas de la comunidad de Corinto, igual que la de hoy, es un hablar y cantar de modo ininteligible que no se produce por un éxtasis religioso. Aquellos que la practican la consideran bienhechora en cuanto forma de orar. Estamos pues fundamentados cuando afirmamos que este fenómeno religioso del que constatamos hoy día una reminiscencia es el mismo del que nos habla Pablo en 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. En virtud de esta conclusión, nos hallamos ahora mejor capacitados para comprender por qué Pablo da gracias a Dios por este don y por qué expresa su deseo de que todos pudieran recibirlo. Hoy, en efecto, este es el testimonio que él ha observado, millares, yo diría millones de cristianos pueden dar testimonio de los frutos que esta extraña manera de orar y cantar produce en sus vidas. Para un gran número de personas ha sido la llave que ha abierto la puerta de una nueva experiencia de Dios. El dominico Vicente Rubio cuenta su testimonio. Otro sacerdote contando su testimonio y dice: hace ya mucho tiempo, cierta tarde, participaba yo más como un observador y crítico que como orante en una asamblea de oración, impropiamente llamada carismática. Había más de 300 personas. De pronto me di cuenta de una cosa: nadie de los que estaban cerca de mí se expresaba en nuestro idioma castellano, ni siquiera oraban en voz alta, según costumbre, alabando intensamente a Dios, cantaban sin ser cantores y con palabras desconocidas. Fue una música sublime, pura, espiritual. Solo Dios se dejaba sentir en ella. Todo semejó a un orfeón gigantesco que sin perder su elevación divina, comenzó suave, siguió creciendo hasta alcanzar un clima rotundo. Al llegar a ese punto era como una nota o un acorde inmenso, poderoso y fuerte, o como si Dios se cantara a sí mismo, humildemente en su inmensa gloria, y nos dejara escuchar un rato aquí, en este mundo, la hermosura de su canción eterna. Luego las voces fueron disminuyendo poco a poco, hasta que, como si un invisible director de coro hubiese dado la señal de terminar, la asamblea íntegra cesó de golpe en aquel maravilloso canto. Me quedé perplejo, dice este hombre, porque los numerosos integrantes de la reunión no eran cantantes profesionales ni aficionados. Tampoco se trataba de ninguna canción conocida, mucho menos de una entonación más o menos identificable. Era una melodía nueva, espontánea. La armonía misma, juzgada desde el punto de vista musical, resultaba rica, por no decir riquísima. Recordaba de lejos las composiciones sagradas alemanas, más armónicas que melódicas, llenas, intensas. Entonces dice: no pregunté nada, dirigí discretamente mi vista a la asamblea entera. Vi cómo toda ella se hallaba sumida en un recogimiento profundo. Imposible poner a tanta gente de acuerdo para poder cantar también. Además, en su mayoría, aquellas personas eran personas ignorantes de la música. Tampoco había cancioneros, no había partituras, nada de estudio previo, ni ensayos. Únicamente allí se percibía a Dios en su imponente grandeza y en esa tremenda cercanía que Él tiene para con nosotros, rebosante de amor. Este hombre, después de esta experiencia, dice: cuando yo regresé a casa, dice el hombre, abrí la Biblia para ilustrarme sobre lo que acababa de percibir. Dice: leí el texto del Evangelio de San Mateo 26, versículo 30, único sitio donde expresamente se dice que Jesús cantó. Después, dice el texto bíblico, después de cantar el himno, se fueron Jesús y los apóstoles al Monte de los Olivos.
¿Sería el canto que yo había escuchado aquella tarde una participación del canto que Jesús entonó en la tierra y sigue entonando en el cielo para alabanza y gloria del Padre por el poder del Espíritu Santo? Se pregunta. Podía ser, pero aquel pasaje bíblico de San Mateo no me ilustró demasiado acerca de lo que tanto me inquietaba. Leí Hechos de los Apóstoles 16-25. Allí se cuenta de que estando Pablo y Silas en la cárcel, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Quizás lo que Pablo y Silas cantaban a Dios se pudiera parecer a lo que yo había oído en la asamblea aquella tarde, pero el texto sagrado tampoco me aclaraba mayormente lo que anhelaba saber. ¿Qué hacer? Tratar de esperar con paciencia a ver si se presentaba una nueva oportunidad. Y dice el hombre, y pronto se presentó. Esta vez estaban a mi lado personas conocidas. Su voz y su gusto para cantar no rebasaban los límites de lo común y lo ordinario. Pero de repente, cuando estábamos en una oración intensa, sin nadie dar un aviso o una orden, comenzó el canto con palabras desconocidas. Todo el mundo participaba en él. A mi entender resultó mucho más fino que en la otra ocasión. Un juego de melodías y armonía tan extraordinarias que se cruzaban por aquí y por allá, arrebatando el corazón y envolviéndolo en una atmósfera densa de presencia de Dios, de calma del cielo y serena alegría de la tierra. Aquello era verdaderamente una sinfonía de voces que sólo podría estar inspirada y conducida por el mismo Espíritu Santo. Al acabar el canto, indagué. La persona que a mi izquierda se hallaba me dijo, sí, esto ha sido un canto en lenguas. Di gracias a Dios porque de nuevo yo había sido testigo del paso del Señor por aquel lugar. Por suerte, un amigo acababa de llegar al sitio de la asamblea buscándome porque necesitaba comunicarme una noticia. Cuando salí a la puerta del local, él se adelantó y me preguntó qué coro era aquel y cómo que cantaba tan bien, quién los ensayaba, etcétera, etcétera. Se había quedado impresionado igualmente por ese orfeón improvisado e inesperado. Aprovechando el paso por esta ciudad de Santo Domingo de un notable biblista graduado en la célebre Escuela Bíblica de Jerusalén, quise consultarle sobre el fenómeno. Entonces me explicó que el canto en lenguas era una modalidad de la glosolalia u oración en lenguas. La única diferencia con orar en lenguas consistía, según él, que en el canto en lenguas el Espíritu Santo no solo ponía las palabras en boca de los fieles, sino también la música. Cuando alguien sienta que el Espíritu Santo le impulsa a glorificar a Dios Padre por Jesús el Señor, con un canto en lenguas, si es en una asamblea, hágalo cuando el momento sea posible, como si estuviera cara a cara en la presencia de Dios, porque es un canto de Dios para Dios. Y sigue diciendo este hombre, dice, en mi criterio, el canto en lenguas tiene un inmenso poder, el poder del Divino Espíritu, tal como puede ser canalizado a través de una criatura humana. He ahí un canto nuevo para Dios. Yo creo que el testimonio que acabo de leer es bastante significativo de lo que estamos hablando. Pero no me quiero quedar sin decir una pinceladita, hablando también no solamente de testimonios contemporáneos de nuestros días, sino de la iglesia primitiva. Dice San Jerónimo, para el que no recuerde, San Jerónimo fue el traductor que hizo la versión de la Vulgata, de las lenguas originales, hebreo y griego, del Antiguo y el Nuevo Testamento al latín, la Vulgata. San Jerónimo llama al canto en lenguas, le llama jubilación, de júbilo. Lo define como aquello que ni en palabras, sílabas o letras pueda expresar o comprender la forma como el hombre debería de alabar a Dios. Estamos hablando del siglo III o IV. San Juan Crisóstomo dice, se permite cantar salmos sin palabras, siempre que la mente resuene en su interior, porque no cantamos para los hombres, sino para Dios, que puede escuchar aún nuestros corazones y penetrar en los secretos de nuestra alma. Qué cosa más maravillosa
cantar de tal manera que Dios puede, que no se entienden mis palabras, pero Dios puede escuchar lo que significan en el corazón. Realmente algo maravilloso. San Agustín escribe maravillosamente sobre este tema en su obra Narraciones sobre los Salmos. Y lo voy a citar textualmente. Él dice, sacrificamos víctima de regocijo, sacrificamos víctima de alegría, víctima de congratulación, víctima de acción de gracia, víctima que no puede expresarse con palabras. Sacrificamos, pero ¿en dónde? En su mismo tabernáculo, en la Santa Iglesia. ¿Qué sacrificamos? El copiosísimo e inerranable gozo que no se expresa con palabras, sino con voz inefable. He aquí que te da como el módulo para cantar. No busques las palabras como si pudieras explicar de qué modo se deleita a Dios. Canta con regocijo, pues cantar bien a Dios es cantar con regocijo. ¿Qué significa cantar con regocijo? Entender por qué no puede explicarse con palabras lo que se canta con el corazón. Así pues, los que cantan ya en la siega o en la vendimia o en algún trabajo activo o agitado, cuando comienzan a alborozarse de alegría por las palabras de los cánticos, estando ya como tan llenos de alegría, no pudiendo ya explicarla con palabras, se comen las sílabas de las palabras y se entregan al canto del regocijo. El júbilo es cierto cántico o sonido con el cual se significa que da a luz el corazón lo que no puede decir o expresar. ¿Y a quién conviene esta alegría sino al Dios inefable? Es inefable aquel a quien no puedes dar a conocer. Y si no puedes darle a conocer y no debes callar, ¿qué resta? Sino que te regocije, para que se alegre el corazón sin palabras. ¿Qué significa aclamación? Admiración de alegría que no puede explicarse con palabras. Cuando los discípulos vieron subir a los cielos a quien lloraron muerto, se maravillaron de gozo. Sin duda a este gozo le faltaban palabras, pero quedaba el regocijo que nadie podía explicar. No vayamos solo en busca del sonido del oído, sino de la iluminación del corazón. Prorrumpid en gritos de alegría, si es que no podéis hacerlo de palabras, pues no se aclama solo de palabras, también aclama el sonido solo de los gritos de los que se gozan, como si fuese la voz de la cosa concebida, del corazón que concibe y pare la alegría que no puede expresarse con palabras. Sigue diciendo, cuando no podáis expresaros con palabras, no ceséis de regocijaros. Cuando podáis hablar, clamad. Cuando no podáis, alegraos. Aquel a quien no le son suficientes las palabras suele, por la exuberancia del gozo, prorrumpir en gritos de alegría. Termino diciendo, ¿qué significa jubilare? Dar gritos de alegría o regocijarse. El júbilo que no puede explicarse con palabras y que sin embargo se testimonia con el grito de la voz, se denomina regocijo. Pensad en aquellos que se regocijan en cualquier clase de canto y cómo en cierta lid de alegría mundana, y veréis de qué modo entre los cánticos modulados con la voz se regocijan rebosantes de alegría cuando no pueden declararlo todo con la lengua. Grandes siervos de Dios se ha testimoniado de su oración y canto en lenguas. Por ejemplo, en el siglo XI se habla de San Francisco de Asís y se dicen estas palabras de esta manera. Se cuenta en su biografía que muchas veces cuando oraba hacía un arrullo semejante en la forma y el sonido al de la paloma repitiendo. Ahora acordaros del arrullo de la paloma, algo así como algo así. Era la manera de decir sus hermanos franciscanos lo que estaban oyendo. No estaba diciendo palabras. Qué maravilla este hombre que entraba en el bosque, que entraba en las cuevas y allí estaba en oración contemplativa delante del Señor, orando a Dios, y de pronto ya no decía palabras. Ya no había palabras, había un algo que sus discípulos lo llaman algo semejante a un arrullo. Ahí está en oración contemplativa y ya no dice palabras. Y lo que está diciendo es como un arrullo de una paloma. Pero ¿cómo lo verían a este hombre en esa
oración tan maravillosa y tan impresionante que él tenía. Se habla de Santo Domingo de Guzmán como en cierta ocasión recordaban haberle oído hablar en lenguas cuando lo oyeron orar en voz alta, y todos vieron en qué forma oraba, aunque nadie pudo recordar qué fue lo que decía. Curiosamente, en el diario espiritual de San Ignacio de Loyola, en los escritos del mes de mayo de 1544, aparece con frecuencia la palabra locuela, que el santo califica de admirable, dada por Dios, que le producía un consuelo, una armonía interior. Y fíjate cómo describía la locuela. Decía, son palabras misteriosas que suenan a música del cielo. Duda uno si estas armonías no son el mismo objeto de las gracias. Él estaba orando y de pronto empezaba a decir palabras misteriosas con ese sonido de la música del cielo. ¿No te recuerda al testimonio de esta persona de cómo toda esa gente cantando al unísono sin haber ensayado, sin conocerse a lo mejor algunos y otros, sin ponerse de acuerdo en la misma melodía, las mismas palabras y sobre todo lo más maravilloso, la presencia tremenda, densa, la presencia densa de Dios? De Santa Teresa de Jesús se nos dice en el libro suyo de las Moradas, dice ella misma, cito textualmente, dice: entre estas cosas penosas y sabrosas juntamente de nuestro Señor al alma, algunas veces, da nuestro Señor, al alma algunas veces unos júbilos y oración extraña que no sabe entender qué es. Porque si os hiciere esta merced, le alabáis mucho y sepas que es cosa que pasa, la pongo aquí. Es a mi parecer una unión grande de las potencias que la de nuestro Señor, con libertad para que gocen de este gozo, y a los sentidos lo mismo sin entender qué es lo que gozan y cómo lo gozan. Parece esto algarabía, y cierto pasa así, que es un gozo tan excesivo del alma. Acordaros de las palabras de San Agustín. Santa Teresa no leyó a San Agustín, la pobre hubo toda una época de su vida que no tenía ni libros, no podía ni leer, los libros fueron retirados. Pero fijaros lo que suena, lo que está diciendo ella con lo que había dicho San Agustín. Dice, parece esto algarabía, y cierto pasa así, que es un gozo tan excesivo del alma que no querría gozarse a solas, sino decírselo a todo, para que le ayudasen a alabar a nuestro Señor, que aquí va todo su movimiento. Dice, oh, qué fiestas haría y qué demuestra si pudiese, para que todos entendiesen su gozo. Parece que se ha hallado así, y que como el padre del hijo pródigo querría convidar a todos y hacer grandes fiestas por ver su alma, en puesto que no puede dudar que está en seguridad, al menos por entonces. Y tengo para mí que es con razón, por qué tanto gozo interior de lo muy íntimo del alma, y con tanta paz, que todo su contento provoca alabanzas de Dios que no es posible darle al demonio. Termina con esta puntualización, porque ella fue en varias ocasiones investigada por la Santa Inquisición para ver si lo que estaba haciendo realmente era de Dios o era del demonio. Lo mismo pasó con Jesucristo. Así que ella dice, esto no puede ser del demonio, porque esto está enfocado en la alabanza a Dios. Hermanos, orar en lenguas es sinónimo de orar en el lenguaje de los ángeles. Nos preparamos para el día de Pentecostés dentro de 2 semanas. Y la preparación que les pidió Jesús a sus discípulos fue esta. Le dijo estas palabras. Les dijo, quedaos en Jerusalén, esperar la promesa del Padre. Esperar la promesa del Padre. Y luego le dice más adelante, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que estas 2 semanas, hermanos, nos enfoquemos orando y preparándonos para la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. En nuestra parroquia, si Dios lo permite, vamos a hacer
unas oraciones especiales para la efusión del Espíritu Santo. Cada día pídeselo al Señor. Acordaros, estamos aprendiendo a pedirle a Dios con un respeto y una humildad que yo pienso que ese es el camino a seguir. Padre, dame la gracia. Padre, dame la gracia de el don de poder orar en lenguas. Para mi oración personal, para la edificación del Espíritu, para mi crecimiento espiritual. Así que yo espero que Dios lo haga en nosotros. Amén. Oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Terminamos en esta noche uniéndonos todos juntos a la oración que nuestro Divino Maestro nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Antes de terminar, hermanos, como cada noche estamos haciendo ahora, vamos a pedir por nuestro querido hermano José Martín. Así que nos disponemos todos en oración y nos unimos, nos ponemos de acuerdo para orar por la sanidad de nuestro hermano José Martín. Padre, en esta noche te pedimos que por el poder de tu Espíritu Santo pongas tu mano sanadora sobre la vida de nuestro hermano José Martín. Cuídalo, dale sabiduría a los médicos, que pueda cumplirse tu voluntad sobre él y que tú lo puedas sanar completamente. Te pedimos por su esposa Mercedes para que se restablezca por completo. Te pedimos por sus hijos, sus nietos, que tú los tengas en el hueco de tu mano. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos, sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, pues mañana continuaremos con nuestros estudios, estaremos hablando de más cosas y recordaremos un poquito lo que hemos compartido hoy, y mañana el tema será el poder recibir el espíritu de oración. En la palabra de Dios también se habla del espíritu de oración. Vamos a ver eso, qué es lo que significa. Amén. Acordaros que de aquí a 2 domingos tenemos Pentecostés, son 2 semanitas a partir de mañana, serán 14 días y vamos a concluir el estudio el día de Pentecostés hasta donde lleguemos, pero vamos a estar orando ese mismo domingo, estaremos orando también por la efusión del Espíritu Santo en todos los que nos oigan en ese oficio por la noche o cuando lo oigan después. Yo voy a hacer una oración especial por la efusión del Espíritu. Que el Señor os bendiga y mañana estaremos aquí de nuevo, Dios mediante. Hasta mañana.